Soberano Señor, te agradecemos tu bondad infinita, Señor, y tu misericordia para con nosotros, Señor, aun siendo inmerecedores, Padre, completamente ajenos, Señor, a la promesa, Señor, del Evangelio. Tú nos has atraído a ti, Señor, con cuerdas de amor. Y además, Señor, de eso nos permite ser capacitados con tu palabra. Permite, Señor, que podamos dejar de lado cualquier distracción, cualquier cosa que nos distraiga, Padre, de poder, Señor, atesorar tu palabra en estos minutos. Enséñanos, Señor, con tu Santo Espíritu, y gracias por tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomar asiento, hermanos, vamos a considerar la porción que acabamos de leer y unos versículos más, los versículos 33 al 36 que no leímos, que es una parte complementaria de la enseñanza del Señor Jesucristo. O más que enseñanza, es una reprimenda, es una exhortación bastante fuerte a las personas que estaban escuchando, porque básicamente el punto que se enfatiza en estos versos es la responsabilidad que conlleva los privilegios obtenidos. Esa es la idea central que atraviesa estos versículos. Entre más privilegios podamos llegar a recibir, la responsabilidad que llegamos a tener se incrementa, se hace un poco mayor. Hace algunos años leía yo la historia de algunos reyes de Francia de la Edad Media. Hubo una dinastía formada por Felipe el Hermoso, la dinastía de los Capetos. Y uno de sus hijos, la historia es muy curiosa porque tuvo 3 hijos y los 3 en algún momento fueron reyes. El menor de ellos, Carlos IV, era una persona que realmente le gustaba más la vida familiar. Él hubiese deseado tener a su esposa, a sus hijos y retirarse y que nadie lo molestara. Pero por diversos intrigas y situaciones que obviamente no escapan del control del Señor, Carlos IV llegó a ser rey y no le gustaba presentarse ante su séquito, ante las personas que gobernaban, pero pues tenía la responsabilidad. Había recibido ese enorme privilegio y pese a que no le gustaba demasiado, tenía que ejercerlo. Con el privilegio que llegó con su coronación, llegó también su responsabilidad. Por cierto, fue un rey que duró muy pocos años en el trono de la Francia medieval. También yo pasé particularmente por un caso así cuando hace varios años, más de los que me gustaría admitir, en la secundaria me nombraron jefe de grupo. Y todo iba muy bien hasta que te decían, bueno, pues es que hay que quedarse una reunión, y luego los muchachos están haciendo mucho relajo y el prefecto se dirigía conmigo así de que, oye, ¿tú qué estás haciendo? Finalmente los privilegios nos traen algunas responsabilidades. Y en este pasaje que leímos, también vemos este caso enfatizado particularmente en los judíos de la generación de Jesús. El Señor Jesús va a mencionar unos ejemplos que a continuación vamos a analizar para ver lo gran privilegiado o el gran privilegio que ellos recibieron, porque ellos no escucharon algunos de los profetas o algunos de los mensajeros que el Señor tuvo en la época del Antiguo Testamento. Ni siquiera escucharon a los apóstoles, sino escucharon a Jesús mismo. Y esos privilegios les cobraron también la factura en su momento, porque llegaron a tener gran responsabilidad, como vamos a ver a continuación. Pero este mensaje no es inactual, o no está dirigido solamente para aquellos judíos de esa generación que participaron en todos estos hechos, que vieron físicamente el ministerio del Señor Jesús y que más adelante pedirían también su crucifixión. Porque si hablamos de privilegios, la iglesia de esta generación también tiene muchos, como vamos a analizar. Y es necesario que tomemos también esta exhortación para responder responsablemente ante eso que el Señor nos ha concedido como iglesia. Entonces vamos a ver el desarrollo de este breve sermón. Lo vamos a hacer en 5 puntos sencillos.
Primero vamos a ver la demanda de señal, después vamos a ver la señal de Jonás, después vamos a ver dos ejemplos, el de la reina del sur y el de los ninivitas, y para concluir cerraremos con una parábola final, que es la que no leímos, que había mencionado hace unos minutos, en los versículos 33 al 36 de este mismo pasaje. Entonces son 5 puntos, son sencillos, el pasaje es muy realmente fácil, pues, en muchos sentidos, porque la enseñanza está a la vista, ¿no? Es muy evidente. Entonces vamos a comenzar con la demanda de una señal. En el versículo 29 nosotros vemos que la multitud, las personas que estaban presentes en el ministerio del Señor Jesucristo comenzaron a apiñarse. Y hay algo que es recurrente y que no es mencionado solamente en este punto del ministerio de Jesús, sino otros evangelistas, como el evangelista Mateo y el evangelista, el mismo Lucas. En Mateo 12:38, Mateo 16:4 y Lucas 23:8 encontramos la misma demanda. La gente se amontona, está en un estado efervescente y piden una señal, demandan una señal. Los pasajes que citamos de Mateo particularmente eran los fariseos, los escribas y los líderes que estaban demandando una señal. Y si nosotros vemos las respuestas del Señor Jesús en todos los casos, la respuesta nunca fue suave. Siempre que se hizo este cuestionamiento, siempre el Señor Jesucristo reaccionó con una respuesta enérgica y una respuesta dura, ¿sí? Incluso hubo un caso de un rey, que también está relatado en Lucas, el rey Herodes, ante el cual fue enviado el Señor Jesucristo, y él tenía la curiosidad, dice el evangelista Lucas, desde hacía mucho tiempo, de ver a Jesús para ver si le mostraba alguna señal. Pero nosotros vemos ahí, el Señor Jesús ni siquiera se dignó a responder, sino que cuando fue pedido que hiciera algo milagroso o algo extraordinario, sencillamente guardó silencio. Pero el punto aquí es, ¿por qué esta pregunta ofende tanto al Señor Jesucristo? ¿Por qué no hay más señales? ¿Por qué quizás el Señor Jesucristo en ese momento no dice, bueno, vamos a hacer algo maravilloso, vamos a hacer descender fuego del cielo o algo parecido? Hay al menos dos cosas que podemos señalar al respecto. Primero, porque la motivación de estas personas es impura. Ellos son incrédulos y realmente lo que quieren ver es un espectáculo, ¿sí? Ellos están pensando o interesados en asistir a algo que nunca hayan visto, pero su corazón, su fe no está puesta en el Señor para salvación. Es más algo como un show, que es lo que ellos quieren presenciar. Ellos no están buscando a Cristo por la fe, sino están buscando satisfacer de alguna manera una curiosidad malsana en la mayoría de los casos. Entonces, ese es un caso por lo cual la pregunta no es, o la petición más bien, no es bien tomada por el Señor Jesucristo. Y una segunda cosa que podemos mencionar al respecto es que esta generación ya ha visto muchas señales. No es como que estuvieran sin nada, pues, que hayan observado en ningún momento. El Señor mismo cita Isaías 61, versículo 1 y 2, para mencionar su ministerio mesiánico. Ellos ya han visto a los cojos andar, ya han visto a los ciegos ver, ya han visto a los demonios salir de los cuerpos de las personas, pero siguen todavía con sus corazones endurecidos. Dice por ahí un pensador contemporáneo que ninguna cantidad de evidencia va a convencer a alguien que ya está comprometido con algo como verdad. Y este es el caso de estas personas. Ellos no van a aceptar a Cristo, a pesar de lo que ya han visto. ¿Qué más señal realmente podrían estar buscando? ¿Sí? Entonces, trasladémonos un poco a nuestra época. ¿Podemos nosotros caer en este pecado?
La verdad es que tristemente todos los pecados son susceptibles de que los practiquemos. Si el pecado existe realmente, nosotros vamos a buscar la manera de cometerlo en cierto modo. Y realmente, hermanos, nosotros también podemos caer en esto de realmente el punto es tentar al Señor, pidiendo algo grande sobre nosotros, alguna bendición extraordinaria, o invocando al Señor solamente para obtener de Él algún beneficio. Los incrédulos invocan al Señor, pero no lo hacen de una manera justa, de una manera santa. Ellos están buscando, sobre todo cuando están metidos en problemas y cuando están en una situación difícil, claman al Señor, pero inmediatamente el Señor los libra, ellos regresan a su misma vida pecaminosa, y eso podría ser una tentación muy grande para nosotros. Ponemos a prueba muchas veces al Señor, le decimos, haz esto por mí, viene la gran bendición y nosotros nos olvidamos del Señor. Yo conozco un caso de un amigo muy querido que estuvo orando al Señor por un trabajo. Y además un trabajo bueno, no andaba pidiendo pequeñeces, ¿no? El Señor se lo concedió y tristemente en este momento vive y actúa como un incrédulo, como si Dios no lo hubiese bendecido para nada. Entonces, en muchas ocasiones, hermanos, somos nosotros también lo suficientemente osados para poner a prueba al Señor como esta gente lo hizo. Y veamos también, hermanos, para que temblemos ante la posibilidad de este pecado. La respuesta del Señor Jesús es dura, ¿sí? No es neutral, ¿sí? El Señor no puede ser y no debe ser tentado o puesto a prueba. Ese es nuestro primer punto. Vayamos a nuestro siguiente punto. La respuesta del Señor Jesucristo en este mismo versículo 29, además de señalar que la generación es mala, es que demanda señal, pero la señal no le va a ser dada sino una señal en particular, la señal del profeta Jonás. Y es ampliado en el versículo 30, que es lo que pasó con Jonás. Y es una historia, hermanos, que nosotros probablemente conocemos con muchos detalles. Si les preguntamos a nuestros niños incluso, muchos de ellos se conocen también perfectamente la historia de Jonás, que fue una señal para los ninivitas. Ahora, el punto aquí también hay una enseñanza lateral, vamos a decirlo así, o incidental, más bien, es algo obvio, que es la historia de Jonás es algo real, ¿sí? Y pareciera quizás hasta innecesario mencionarlo. Pero hermanos, Jesús está haciendo referencia a algo que ocurrió efectivamente en la época en que Asiria era la gran potencia del cercano oriente. Entonces, ¿por qué hacemos este punto, hermanos? Porque desde hace un par de siglos, con la llegada de algo que conocemos actualmente como el liberalismo teológico, muchas enseñanzas han perdido su carácter histórico y algunos de estos falsos maestros las enseñan más bien como mitos o como leyendas o como historias que traen enseñanzas. Hace algún tiempo, a mí me gusta a veces meterme a algunos grupos de Facebook para aprender un poquito más. Entré a un grupo que decía que era exégesis bíblica y alguien comentó acerca de la veracidad del relato de Jonás y del relato de Job. Y uno de los maestros liberales dijo, esos son puros mitos que los judíos usaron y pusieron en la Biblia para que nosotros de alguna manera aprendiéramos algo. Hermanos, debemos rechazar algo como eso, hermanos. La Biblia, cuando nos presenta un hecho histórico, o sea, Dios no puede mentir, pues. Nos está diciendo que es un hecho histórico, es que efectivamente ocurrió. Entonces, hermanos, es una enseñanza incidental que debemos proteger la Biblia, hermanos, con la veracidad con la que Dios la ha protegido. El Señor Jesucristo da por sentada la historia de Jonás como un hecho real y además su referencia es al pasaje muy conocido, al punto muy conocido de la historia de Jonás, donde es tragado por un pez y pertenece en ese gran pez, en el vientre de ese gran pez, por 3 días. Y esa es la señal. La señal es que Jonás estuvo 3 días y en el vientre del pez, y el Señor Jesucristo también estaría 3 días
en su caso en el vientre de la tierra, y después sería devuelto para continuar con su ministerio. Entonces el Señor Jesucristo les dice, ¿quieren una señal? Vean la señal de Jonás. Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, y así el Hijo del Hombre, hermanos, será también, o estará, en el tiempo del Señor Jesucristo, era en futuro, estará en el vientre de la tierra y de ahí será devuelto. Hermanos, el ejemplo de Jonás nos ayuda, hermanos, también a ver algo muy importante. La Escritura nos muestra a Cristo desde el inicio, desde el Génesis y hasta la última etapa, hasta el Apocalipsis, y Jonás es algo que conocemos como un tipo o como un prototipo de lo que Cristo vendría a ser. Y Jonás fue una señal para los ninivitas. Después de estar 3 días en el vientre, continúa la predicación, como vamos a ver a continuación, y fue ese tipo de Cristo para la generación en la cual le tocó ministrar. Los judíos recibieron a Cristo mismo, y nosotros, hermanos, recibimos todavía un poquito más, como vamos a ver. Entonces, hermanos, aquí cuenta una pregunta, ¿no? Podríamos hacernos una pregunta. ¿Cuánto habríamos dado, hermanos, por presenciar físicamente el ministerio de Jesús? ¿Cómo podríamos haber respondido quizás de haber estado de haber sido de esos judíos que recibieron quizás la alimentación, quizás alguna sanidad? Y posiblemente, hermanos, algunos de nosotros nos hubiese gustado estar allá. Sin embargo, hermanos, posiblemente nuestra respuesta habría sido también la incredulidad. Porque, hermanos, eso no es mera especulación, sino muchas veces también, hermanos, es ponernos al día de hoy cómo respondemos a la palabra. En ocasiones, hermanos, la palabra rompe y toca nuestro corazón. Pero a veces, hermanos, reaccionamos con rebeldía. Y decimos, sí, está muy bien, me parece, estoy de acuerdo, estoy en sintonía con eso, pero no obedecemos muy bien, que digamos. Ahorita vamos a ver esos 2 ejemplos más que el Señor Jesús tiene para mostrarnos la gran responsabilidad que podemos nosotros llegar a tener. Y el primer ejemplo es el de la reina del sur, que está en el versículo 31. La reina del sur a la que se hace referencia no es otra que la reina de Sabá, cuya visita está narrada tanto en Crónicas como en el libro de Primera de Reyes, en este caso en el capítulo 10, de los versículos 1 al 25. Es mencionada como reina del sur porque vino de un lugar, de un reino ubicado en el suroeste de la península arábiga, un viaje de aproximadamente 1500 kilómetros. Y analicemos un poco el contexto, porque quizás 1500 kilómetros al día de hoy no nos suenen tan lejanos, ¿no? Algunos de nosotros hemos hecho algunos viajes recientemente y han sido posiblemente más kilómetros. Y tal vez los recorrimos incluso en menos tiempo. Pero en la época, hermanos, de la historia de Salomón, 1500 kilómetros en medio del desierto de la península arábiga es un calvario, pues un sufrimiento terrible. No vamos ni siquiera en coche ni en motocicleta. Es un viaje que posiblemente duró meses. Pero la reina de Sabá viene con una motivación que encontramos en Primera de Reyes 10, versículos 1 y 6. Ella viene porque ha escuchado hablar de gran sabiduría y quiere ver si los dichos, o como decimos coloquialmente, si los chismes que le llegaron son ciertos. Es decir, si Salomón es verdaderamente el sabio que dice ser. Y vemos en el relato de la Escritura que trajo preguntas difíciles y que Salomón las contestó todas y no dejó nada que le quedara con dudas. O sea, podemos imaginar, ya trasladándonos un poquito, ¿no? ¿Qué tipo de maestro era Salomón? Porque no solamente era conocimiento. Conocimiento lo podemos adquirir en muchos lugares. La Biblia nos dice que era sabiduría. Y la sabiduría, dicho por el mismo Salomón en Proverbios, la sabiduría tiene un origen, que es el temor de Dios. Entonces, la reina de Sabá viene a aprender verdadera sabiduría, porque es
conocimiento de Dios. Y nosotros vemos en el versículo 9 de Primera de Reyes 10, que ella responde y bendice a Dios. Y dice: bendito sea Jehová, que tuvo compasión de su pueblo Israel y ha puesto a Salomón como el líder de esta nación. Y le ha provisto de gran sabiduría. Entonces la reina de Sabá viajó miles de kilómetros, meses, y llegó a conocer a Salomón y fue influenciada por la sabiduría de Salomón al punto de reconocer a Dios como el único Dios verdadero. Ese es el primer ejemplo que menciona el Señor Jesucristo. Y su conclusión es esta: la reina de Sabá vino desde lejos y se va a levantar a juzgar a esta generación, porque aquí ni siquiera está Salomón, dice el Señor Jesucristo. Hay más que Salomón en este lugar. Vamos a ver nuestra conclusión después, cómo eso aterriza sobre nosotros. Pero primero, vamos a ver un ejemplo más, el ejemplo de los ninivitas, que el Señor Jesucristo cita en el versículo 32 del pasaje que leímos. El segundo caso, hermanos, es acerca de un pueblo cruel. Y es un relato, particularmente la conversión de los ninivitas, está narrado en el 3er capítulo del libro de Jonás. ¿Y qué pasó con los ninivitas? Para empezar, ¿quiénes eran los ninivitas? Nínive era la ciudad capital de Asiria. Como mencionamos hace algunos minutos, el imperio más poderoso de esa generación, de ese tiempo. Y su reputación como nación conquistadora era terrible. Conquistaba a sus vecinos y los sometía con puño de hierro. Hay registros históricos extrabíblicos que ponen a los asirios transportando a sus cautivos. Ellos pusieron de moda la costumbre de a un pueblo conquistado mandarlo a otros lugares, dispersarlo para que no se volvieran a unir y ocasionaran rebeliones. Pero a sus deportados no los llevaban así a un ritmo tranquilo ni demás. De hecho, tenían la costumbre, y les digo, estos registros son históricos, de desnudar completamente al pueblo cautivo. Eso es suficientemente vergonzoso. Y encima de eso hay una amenaza que de hecho en la Biblia se repite, que los asirios pondrían ganchos sobre los labios de los conquistados. Y los asirios lo hacían literalmente, ponían un gancho como un anzuelo de pescado y así iban jalando a sus víctimas que estaban completamente desnudos. Y también eran viajes de miles de kilómetros. También solían tener otras dos prácticas bastante horribles. Los asirios solían empalar a los varones de las naciones vencidas. Y hay varios registros de que en varias naciones pasó, de que todos los varones eran acostados en el suelo y se les empalaba, se les enterraba una vara a su estómago y se dejaba así en el sol por días. Los pobres víctimas de este trato no podían morir rápidamente, porque además los asirios eran tan crueles que buscaban no afectar ningún órgano primario, sino su intención era que duraran lo mayor parte del tiempo posible, conscientes de ese dolor al sol, como si estuviéramos haciendo cecina o algo parecido. Y también tenían la costumbre de desollar a los líderes de las naciones vencidas, arrancarles la piel directamente y ponerles sal. Entonces era una nación horrible. A veces juzgamos a Jonás, hermanos, pero con esta reputación de los ninivitas, yo creo que habríamos hecho quizás algo parecido a lo que Jonás hizo, porque Jonás se negó en primera instancia a ir a predicarles a estas personas. Recordemos lo que pasó con Jonás. Él, en vez de ir hacia Nínive, se fue hacia Tarsis y él tenía una tesis, una teología correcta. Él decía: si yo voy y les predico, Dios los va a perdonar porque es muy bueno. Y es algo que efectivamente pasó. Y entonces Jonás decía: son tan malos que no merecen que nadie los perdone. Hay una enseñanza muy importante ahí también.
Pero pasándolo de la historia de Jonás, que es muy conocida, de que huyó y el pez y lo que ya platicamos, Jonás regresa a Nínive después de haber desobedecido, y en el capítulo 3 nosotros encontramos el resto de la historia, Jonás predicando en la ciudad. Y aquí tenemos un tremendo ejemplo de la soberanía de Dios en la salvación. El sermón de Jonás, hermanos, es posiblemente el peor mensaje predicado. En el hebreo original son literalmente 4 palabras. 40 días, Nínive destruida. Nada más. Y Dios usa esas palabras, hermanos. O sea, por favor, la soberanía de Dios en la salvación para rescatar a toda una nación que efectivamente se arrepintió. Escuchó la predicación de Jonás así de mala gana, como fue hecha, y ellos oyeron la voz de Dios y obedecieron para arrepentirse, al menos en esa generación, porque a la vuelta de menos de 100 años, la siguiente generación de ninivitas volvió a caer en graves pecados y finalmente Dios la juzgó y la arrasó por mano de una coalición de babilonios. Entonces, el punto aquí es esto. Los ninivitas escucharon al emisario, a Jonás, ¿sí? Y Dios actuó soberanamente para salvarlos. Y el Señor Jesucristo, regresando a nuestro texto, dice, ellos escucharon a Jonás. Y miren a Jonás con todas sus debilidades. La Biblia no nos pinta a Jonás o a Salomón como ejemplos intachables. Los vemos con sus debilidades, con sus pecados, con sus defectos. Y Dios los usó para poder traer a personas a la salvación en medio de su generación. Y el Señor Jesucristo dice, hay más que Jonás y hay más que Salomón en este momento. Y una parábola final, hermanos, ya para ir a nuestra conclusión. Los versículos 33 al 36, que no leímos, constituyen como una parábola que confirma lo que el Señor Jesucristo acaba de enseñar en los versículos previos. Nos dice de la lámpara del cuerpo. Y dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, dice el versículo 34. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. ¿Qué está tratando de decir el Señor Jesús a estas personas que se apiñan para pedirle una señal? El Señor Jesucristo básicamente está usando la parábola de nuestro ojo y está diciendo a estas personas que su ojo está turbio y que debiendo haber visto las señales, no son capaces de distinguir al Mesías, al Hijo de Dios, en medio de todo lo que ya ha hablado y todo lo que ha hecho. Le está diciendo a los judíos de su generación, límpiense el ojo, porque está frente a ustedes toda la evidencia que ustedes necesitan para ver al Hijo de Dios. Pero están en tinieblas, no son capaces de recibirlo. Jesús los está acusando de tener una vista oscurecida, entenebrecida. Pero aquí lo más triste es que está entenebrecida y oscurecida a propósito, porque ellos no quieren ver a Cristo como el Mesías que ha venido para salvarlos. Entonces, estos son realmente nuestros 5 puntos. Ahora, ¿cómo nos afecta a nosotros? ¿Cómo esta enseñanza de Jesús hacia los judíos de su época pueden traernos a nosotros una enseñanza al día de hoy? Primero, hermanos, la primera enseñanza que podemos anotar es que no debemos ser, hermanos, tentadores del Señor o pedidores de señales. Lo que el Señor Jesús ya ha hecho y ya ha demostrado, hermanos, es suficiente para que nosotros podamos ver en Él al Mesías, al Salvador y Señor. Ya no hay más que nosotros realmente podamos poner a prueba al Señor y Él ya no tiene más que demostrar.
Él ha dicho y ha hecho todo lo necesario para ser reconocido como el Hijo de Dios. Hermanos, a veces podemos caer en esa tentación, hermanos, de todavía pedir al Señor. Y hay una reflexión que leí hace poco tiempo, tristemente no recuerdo quién es el autor. Y decía esta persona, bueno, es que nosotros vemos milagros diarios y el milagro principal soy yo mismo. Cómo el Señor me ha traído de las tinieblas a su luz. ¿Qué más podemos pedir que ver algo así? ¿Sí? Algo maravilloso, algo más sorprendente que eso, que el pecado que moraba en nosotros haya sido quitado por Cristo y por su Santo Espíritu aplicado en nosotros. Esa es una enseñanza muy importante. Otra segunda enseñanza, hermanos, ya más para nosotros: el privilegio de los judíos contemporáneos no los salvó. Por el contrario, los condenó todavía más. El gran privilegio que tuvieron sobre sus hombros les dio más responsabilidad. Ellos vieron personalmente al Mesías, pero no les aprovechó, sino les provocó, por el contrario, un castigo más severo. Hermanos, para nosotros eso es importante, porque nosotros, hermanos, quizás no vimos, no quizás, sino con toda seguridad, ninguno vio al Señor Jesucristo. Pero, hermanos, lo que recibimos al día de hoy, hermanos, ¿será que no es un privilegio? La respuesta, hermanos, es claro que sí, hermanos. Nosotros tenemos no solamente la historia a como los judíos de la época la recibieron. Ellos todavía no habían presenciado ni la muerte, ni la resurrección, ni el posterior descenso del Espíritu en Pentecostés, ni nada de eso. Nosotros sí lo tenemos. Ya tenemos el fin de la historia. Es más, ya hasta nos dieron el spoiler de cómo acaba el fin de la historia universal, ¿sí? Tenemos toda la revelación completa, privilegios extraordinarios. Y a juicio personal, hermanos, nosotros tenemos más privilegios que los judíos de ese primer siglo. Entonces, la conclusión lógica, hermanos, es: tenemos más responsabilidad, ¿sí? La respuesta, hermanos, es que tenemos muchos privilegios, hermanos. Tenemos predicadores y maestros que nos enseñan la palabra de Dios. Efesios 4:11 nos dice que el Señor ha dado dones a los hombres y ha dado pastores y maestros. En el griego original es básicamente una sola idea: pastores, maestros. Son regalos de Dios, son la boca de Dios. En Romanos 10:14, en un pasaje muy conocido, nos dice: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y hay algo muy peculiar en este pasaje, porque quizás la traducción al español no le hace tanta justicia con la idea que el griego original trata de transmitir. En el español nosotros leemos que debemos escuchar de aquel, pero en el griego original la idea es que Él mismo nos ha hablado. En pocas palabras, hermanos, una predicación de la palabra del Señor no es necesariamente el pastor, no es necesariamente el anciano. Dice el apóstol Pablo, como si Dios rogase por nosotros. Nosotros estamos recibiendo prácticamente de boca del Señor Jesús directamente su palabra. Qué privilegio tan extraordinario. Dice el apóstol Pablo a los Efesios: el Señor fue y predicó. Y también esto es algo muy importante, porque el Señor Jesucristo nunca fue a Éfeso, pero lo hizo a partir de sus ministros. Entonces, hermanos, nosotros no tengamos en poco, hermanos, la exposición pública de la palabra del Señor. Y, hermanos, esto es algo para que podamos nosotros tomar en nota, porque a veces con qué ligereza, hermanos, escuchamos la predicación. Estamos prontos a distraernos a la más mínima oportunidad, y no los acuso de algo que yo no sea tentado. Realmente es muy fácil, hermanos, distraernos, llegar tarde, revisar nuestros teléfonos, o estar a veces nada más de cuerpo presente, hermanos, mientras dejamos vagar nuestra mente en cualquier cantidad de cosas. Termina la exposición y no nos hemos enterado de nada, hermanos.
ese gran privilegio, hermanos, nos va a llevar, hermanos, a mayor responsabilidad. No vaya a ser que los ninivitas, hermanos, se levanten para acusar y digan: mira, yo respondí a Jonás que nos dio un mensaje horrible, mientras que ustedes estuvieron expuestos por años a la exposición del Evangelio. ¡Qué gran responsabilidad! Pero, hermanos, incluso pudiésemos pensar, tal vez los maestros que nos han tocado no son los mejores. Y puede ser cierto, hermano. Pero aún así, hermanos, no tenemos excusa porque tenemos la revelación completa. En 2 de Pedro 2, 16 al 20, el apóstol Pablo compara dos eventos, uno del cual fue el testigo presencial, la transfiguración. Y en ese pasaje, hermanos, que comienza en el versículo 15 y creo que termina en el 23, nosotros vemos que el apóstol Pedro dice, la maravilla del Señor transfigurado, dice. Pero, dice el apóstol Pedro, ustedes tienen la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en hacerle caso. En pocas palabras, el apóstol Pablo dice, la transfiguración fue maravillosa. Aún así, la revelación completa de la Escritura es mejor. O sea, el apóstol Pablo, alguien que vio presencialmente a Cristo, nos está diciendo: tienen la Biblia que les va a comunicar todavía más acerca del Salvador. Hermanos, como decía hace unos minutos, a lo mejor pudiésemos tener a los peores predicadores de la historia, que no es el caso, por cierto. Aún así no tendríamos excusa, porque nosotros tenemos, hermanos, una copia del canon completo de las Escrituras, la historia terminada, en nuestro idioma. Posiblemente más de una copia en casa, tal vez incluso hasta 2 y 3 versiones. Aún así, hermanos, y esta es una crítica hacia nuestra generación, hacia nosotros como cristianos de esta generación, la ignorancia que se demuestra de las Sagradas Escrituras entre profesantes del Evangelio realmente causa consternación. Es una evidencia de que no estamos tomando con responsabilidad el gran privilegio que tenemos. Literalmente hay gente que dio sangre para poder darnos la Biblia en nuestro idioma, y no vamos a hablar de eso en este momento, del ministerio de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, por ejemplo, en español, y las traducciones que se hicieron en otros idiomas. Esto, hermanos, pone sobre nosotros un gran peso. Tenemos privilegios extraordinarios, pero también, hermanos, tenemos responsabilidades muy serias. Y con esto quiero concluir, hermanos, no seamos como la generación de Ezequiel. Nosotros vemos en Ezequiel capítulo 34 el ministerio del profeta. Y con esta historia, con este punto quiero concluir. Ezequiel fue un profeta que estuvo hablando acerca de la destrucción de Jerusalén. Nadie le creía, porque ellos habían visto cómo Dios había salvado a Jerusalén de Sennacherib y de numerosos otros eventos, y ellos pensaban que el templo era indestructible. Ezequiel estuvo anunciando, y nadie le creyó. Hasta que dice este capítulo 34, que vino un mensajero a decirle: la ciudad por fin ha sido conquistada. ¿Y qué creen que pasó? Pues Ezequiel se volvió, de la noche a la mañana, un rockstar, la estrella del momento. Había hablado antes de que el evento ocurriese. La gente se apilaba a escuchar sus profecías y lo escuchaban de buena gana. Y Dios le dice: ni te fíes de eso, porque vienen delante de ti, dice, y se ponen como pueblo mío, y escuchan tu palabra, pero no la ponen por obra. Dicen: está bien, y a ti, dice, o sea, Dios le revela un secreto, le dice: a ti te consideran como un cantante, un cantor de amores, que además canta bonito, pero no hacen caso de nada de lo que dices. Entonces, hermanos, hacia nosotros es una gran responsabilidad. ¿Cómo vamos a responder ante la palabra del Señor? ¿Cómo vamos a responder ante este gran privilegio que recibimos, hermanos, en esta generación?
de tener maestros en esta generación, incluso de épocas pasadas o de otros lugares del mundo, ya que tenemos ahora herramientas tecnológicas al alcance, y tener la Biblia, hermanos, incluso Biblias comentadas, que nos ayudan a entender más. Hermanos, respondamos de la única manera que es aceptable responder. Vayamos al Señor, hermanos, en arrepentimiento y en fe, confiando en su palabra, tomando con seriedad sus mandamientos y con compromiso a obedecer lo que Él nos enseña. Hermanos, quiera el Señor que su Espíritu toque nuestro corazón, para que no seamos como esta generación perversa que demandaba señales, que el Señor pueda clarificar nuestra vista para ver claramente al Mesías. Que el Señor nos bendiga, hermanos.